otro gran esplendor del eterno glorioso Señor. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Gloria a Jesús, damos todo el honor y toda la alabanza en este momento. Vamos a cantarle juntos, que eres todo. ¿Está listo? Eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras, tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras, tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Jesús salva, Jesús salva. Este es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva. Este es nuestro Dios glorioso. Tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. No, vamos iglesia, cántaselo, vamos, dile. Más iglesia, díselo, vamos. Más palabras. Él es todo, amén. Él es todo. Una ofrenda de aplausos a Jesús. Porque Él es todo en nuestras vidas. Bienvenidos, pueden tomar asiento en esta preciosa tarde. Gracias por estar con nosotros un domingo más. Esto es Veraje Iglesia, todas las ovejitas online que nos ven cada semana. Gracias por estar con nosotros un domingo más. Bueno, pues son ahí de fiesta. ¿Extrañan a los niños? ¿No? ¿No? ¿Quién dijo que no? No puede ser. Sí extrañamos a los niños. Allá atrás, Dios los bendiga, ¿verdad? Bienvenidos a todos los que nos ven por Facebook. De verdad que Jesús, Dios es bueno y maravilloso. Un domingo más poder estar compartiendo la palabra de Dios y trayendo por medio de la palabra esperanza, medicina a esos corazones, a esas vidas que la necesitan. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Si ya lo vieron en las redes sociales, ¿cómo se llama el tema de esta tarde? Piedras y serpientes. Entonces, en esta tarde vamos a
Les voy a comentar una historia. Bueno, una historia. ¿Se acuerdan que en Génesis 2 vimos que al principio de la creación la serpiente lanzó una semilla de duda? ¿A quién? A Eva, ¿verdad? Y esta semilla de duda que lanzó en Eva generó un caos en el primer matrimonio de la historia de la humanidad, que nació del corazón de Dios, que fue Adán y Eva. Y esa serpiente, Dios la maldice, finalmente le dice: maldita serás. Y maldice Dios a esa serpiente que aparece en el Génesis 2. Y si se fijan, en Génesis también aparece la serpiente, y en el Apocalipsis también. Finalmente ahí termina la serpiente. Pero hace una semana, siguiendo tus sueños, hablamos de José. La antepasada, perdón, fue siguiendo tu sueño en pregunta. Y aprendimos que no son los sueños nuestros, pueden ser tus sueños, pero también pueden ser los sueños de Dios depositados en ti para llevarlos a cabo. Son diferentes caminos, pero hablamos de José, la historia de José, pero en el Génesis 37 habla de José, pero me voy a regresar al 30 y no recuerdo, se me fue, al 29, donde Jacob, él es el padre de José, Jacob, llamado posteriormente Israel, pues llega con su tío Labán y pues se enamora a primera vista de Raquel. Raquel, dice la palabra de Dios, que era una mujer muy bonita, de buena figura y de buen parecer, así decía dice la Biblia. Entonces, así como ustedes, mujeres que están aquí, amén. Y se enamora a la primera vista. ¿Cuántos han enamorado a primera vista? ¿Nada más Joca? Ah, no. También. Y así se enamoró el papá de José de Raquel, y trabajó 7 años con su suegro José. Y al final, pues de los 7 años, el suegro le dice: aquí está, lo prometido es deuda. Y en vez de darle a Raquel, lo engaña y le da a Lea, a la hija mayor. Raquel era la menor, Lea era la mayor, y su papá era... ¿Quién era su padre? Ya lo dijo ahorita, Labán. Entonces, como dice Labán, es que no es costumbre que se case la menor, sino tiene que ser primero la mayor. Entonces, bueno, le da a Lea. Y ya, se enojan y demás, pero una semana después le dice el suegro: está bien, ahora te doy también a Raquel. O sea, salió ganón, 2 por 1. 2 por 1, así dice la palabra. Bueno, no que salió ganón, pero que sí. Se llevó a Lea y se llevó a Rachel, a Raquel, ¿sí? Entonces, esas 2 mujeres, resulta que Lea, la mayor, podía tener hijos, pero la menor no podía tener hijos, de la que se había enamorado. ¿Quién? Jacob. Entonces, entre ellas 2 empieza a haber contienda para ver quién le daba más hijos a su esposo. Entonces, las mujeres tenían una sierva, Raquel tenía a su sierva, Lea tenía a su sierva, y Lea empezó a tener hijos. Y Raquel se empezó a sentir mal porque pues ella no podía tener, y le dice a Jacob, y Jacob le dice: espérame, yo no soy Dios, Dios es el que da, yo no. Y finalmente Dios le da a Raquel, y también se embaraza Raquel. Y empieza, pero tenía más hijos Lea. Entonces, desde ahí empieza la contienda entre esas madres y posteriormente sus hijos. Tan es así que lo que vimos hace 15 días de José es que cuando Dios deposita el sueño en José, y José quizá en su inmadurez, porque tenía 17 años, y en su entusiasmo, en su ingenuidad, contó el sueño. Y dice la palabra de Dios en el Génesis 37 que dice: los hermanos de José lo odiaron todavía más. Eso significa que ya lo odiaban.
Eso significa que ya había algo entre ellos años atrás. Pero esa historia del Génesis 37 viene atrás, que es lo que yo les acabo de contar ahorita. ¿Qué les estoy tratando de decir? Que siempre hay un contexto en la persona de cada uno de nosotros. Siempre hay un detrás de cámaras que no vemos y que posiblemente juzgamos cosas que no entendemos. Pero el trasfondo es ese, de que José venía arrastrando la competencia, los celos y la contienda de su mamá. Ya me cansé de traer esto aquí, está muy incómodo. Sí, ¿verdad? Así de sencillo. Me lo quito. Vamos a leer Efesios, si me acompañan en su Biblia o en su celular, en Efesios capítulo 6, versículo 1. Y dice la palabra de Dios así, en NTV dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Esto ya lo han escuchado miles de veces, pero no me voy a enfocar en lo que acabo de leer, sino me voy a enfocar en el 4. Dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Ahora somos padres, antes éramos, y también somos hijos todavía. Y quizá algunos de nosotros, no todos, fuimos educados en decir: haz caso porque haces casos a fuerzas o como sea, pero obedeces porque obedeces. Y con nuestra forma de cómo nos educaron, consciente o inconscientemente, es como tratamos a nuestros hijos. Y esto puede generar diferentes tipos de situaciones entre el hijo y el padre, la madre y viceversa. Pero dice aquí que los disciplinemos conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida, es eficaz. Y la palabra de Dios es amor o no es amor. Es amor, es misericordia, es favor. Pero dice aquí que los criemos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Yo conozco a personas, me han comentado historias, diferentes historias, pero una de ellas, una persona me dijo, me ha comentado en este tiempo, me dice: yo pude haber hecho otras cosas en mi vida, pero por hacerle caso a mi mamá, corrí otro destino y mi vida fue otra. No estoy hablando de deshonrar o ver la desnudez, porque yo también soy padre y tengo errores. Estoy hablando de que la palabra de Dios dice que disciplinemos a nuestros hijos, que los corrijamos de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a mis ideas, costumbres o a como yo fui enseñado. A lo mejor fui enseñado de una manera muy recia, muy rotunda, muy tajante. Está bien, pero la palabra de Dios dice otra cosa: que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Esta persona me comentaba eso. Me dice: es que si hubiera sido otra historia con mi madre, quizá mi vida sería otra y mi destino sería otro, pero ya no puedo regresar el tiempo. Le digo: efectivamente el tiempo no regresa, por eso debemos disfrutarlo al máximo, disfrutar este momento con Dios, disfrutar este momento entre ustedes, entre nosotros. Ay, me cansó esta mochila, en eso que casi no pesa, pero sí pesa poquito, pero casi no. Y lo que vamos a ver en esta tarde, todavía no empiezo, esta es una introducción. El tema de hoy se llama piedras y serpientes. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar?
en esta tarde que quizá hemos ignorado, pero lo vamos a ver de otra forma y con ojos diferentes. Señor, te doy gracias, Espíritu Santo, predícanos en esta tarde, habla tú por nosotros, Señor. Toca cada corazón, toca cada vida, sanando cada alma, Señor, y fortaleciendo y consolando cada corazón en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y gracias. Vamos a leer, ¿saben? Vamos a Mateo 7. Si me acompañan a Mateo 7, perdón, acá está Mateo. Mateo 7. Quizá la respuesta, las injusticias que vivimos como hijos y como padres, pero que también fuimos hijos, las injusticias son cuando a lo mejor por inconsciencia, por consciente o inconscientemente, a veces un padre se inclina hacia un hijo, consciente o inconscientemente, regularmente es inconsciente. Hay padres que abandonan a sus hijos, literal los abandonan, los dejan totalmente, y esas injusticias generan en el ser humano generan como dije en la mañana, siempre se me olvida esa palabra, una desvalorización dentro de nosotros, y esa desvalorización crea en ti rebeldía, crea en ti contienda, crea en ti tristeza, amargura, crea en ti muchas cosas que lo reflejamos sin darnos cuenta, pero es una desvalorización. En esta tarde vamos a ver Mateo 7 y versículo 9. Dice: ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Jesús, cuando nos daba esta enseñanza, es tremendo, porque ¿qué hijo, qué padre siendo malo le va a dar cosas malas a sus hijos? Pero conocemos historias que sí hay padres que han abandonado a sus hijos, que los han dejado, que los han maltratado, son hijos no deseados, y eso genera conflicto en el ser humano y genera en la sociedad un impacto en la sociedad de maltratos en el matrimonio, en el futuro. Pero ¿qué es una piedra? Una piedra es un juicio emitido. Esteban fue apedreado, emitieron un juicio contra Esteban y lo mataron a pedradas, apedreadas o apedreada, no sé cómo se diga, pues apedreado. Emitieron un juicio. Y se acuerdan que les comenté que en Génesis 2 la serpiente fue maldita por Dios por una mentira. La serpiente es la mentira de la maldición. Qué tremendo. ¿Acaso si nos piden pan les vamos a dar una piedra? Y si nos piden pescado les vamos a dar serpientes. Pues déjenme decirles que la mamá Lea y Raquel, consciente o inconscientemente, en sus hijos, en sus tribus, fueron generando entre ellas odio, de tal forma que cuando nace José no era nuevo que ya lo odiaran. Dice la palabra de Dios que lo odiaron más. Ya había algo allí, había piedras y había serpientes. Esas piedras, esas serpientes las cargamos como esta mochila sin querer, en generación tras generación. Lo más que yo odiaba de mi padre, ahora lo hago, porque es la regla de oro, y ahorita lo vamos a leer. Pero esta mochila la cargo porque son las piedras y es la serpiente que hemos cargado generación tras generación, y no hemos podido cambiar los ciclos de vida en nuestra historia. Qué tremendo es, porque tú no puedes, tú eres un cabezón, tú siempre lo haces mal,
tú siempre te equivocas, tú nunca vas a hacer esto, tú nunca, consciente o inconscientemente, no estoy hablando de ver y avergonzar, sino de honrar, y le damos gracias a Dios, porque como padres que ahora somos y como hijos que somos, no podemos estar más agradecidos a Dios por la vida de nuestros padres, porque fueron un instrumento que Dios usó para que nosotros estuviéramos aquí. Y por eso vamos a dar un aplauso al Señor para honrar a nuestros padres. Pero ahora tenemos que aprender que esas piedras y serpientes que hemos cargado han lastimado nuestra historia, y sin querer estas piedras, estas serpientes, se las hemos pasado a nuestros hijos también. ¿Por qué tratar a nuestros hijos mal si a mí me trataron mal? Pero yo soy responsable ahora de que mi corazón, esa piedra, ese juicio, convertirlo en adoración, y esa serpiente que es la mentira de la maldición, convertirla en medicina para mi familia, convertir la maldición en bendición. Ahora ese es nuestro deber y nuestro trabajo, para soltar todas esas piedras que traemos aquí en la espalda, y serpientes que, como la mochila, quizá no me doy cuenta, pero la traigo cargando atrás. Aquí la traigo y paso a la siguiente generación todo lo que recibí. ¿Saben? José, cuando le contó el sueño a sus hijos, lo odiaron más, y cuando se lo contó a su papá lo reprendió. Quizá le dijo: ay, hijo, por Dios, no seas tonto, no seas cabezón. Por Dios, hijo, ¿sueñas tan grande? ¿Crees que nosotros nos vamos a postrar ante ti? Por Dios, José. Dile al que está al lado tuyo, dile: hay piedras y serpientes en tu vida. Hoy el Señor te las va a quitar, como una mochila que se quita de tu espalda. Hoy esas piedras y esas serpientes no van a estar más en tu vida. Amén. En Números 21 dice la palabra de Dios que en el versículo 4 dice: luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés: ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron: aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. El pueblo, cuando salió de Egipto, de la esclavitud, Dios siempre fue con ellos. Dios les dio alimento, Dios les dio agua, Dios les dio calor, Dios les puso aire acondicionado. Dios iba con ellos en el desierto, pero el pueblo de Israel se quejó por esta parte. Y aún todo lo que Dios les daba, dice: además detestamos este horrible maná. O sea, qué terrible es cuando Dios nos da de comer, nos da alimento, y volteamos al Egipto de donde salimos, del mundo, que estábamos esclavos, pero ahí era donde nos gustaba estar a nosotros, vivir ahí en todo ese despapalle, desmán, en todo ese show, y extrañamos volver atrás, hacerlo de antes, y detestamos lo que hemos comido. El pueblo se quejó.
Después de que Dios en su gracia y en su misericordia los iba sacando de la esclavitud hacia la libertad, hacia la tierra prometida, dice: entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. La serpiente representa la mentira y la maldición. Representa en Génesis 2 a Satanás. No representa nada nuevo o bueno. Dice entonces la palabra de Dios que así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Le decían a Moisés: pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató en un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Pero ¿qué simbología tan reveladora en el Antiguo Testamento, hablando de esa serpiente? El Antiguo Testamento era la sombra de lo que se venía a revelar al venir Jesús. Y se reveló Jesús, se reveló esa serpiente. Pero mi pregunta es: ¿por qué la serpiente, si la serpiente fue maldecida por Dios y representa la mentira y la maldición? Si a alguien le piden, si sus hijos le piden pan, ¿le van a dar piedras? Si le piden pescado, ¿les vamos a dar serpientes? ¿Juicios? A veces provocamos quizá por nuestra ignorancia, porque el ser padres, cuando somos hijos no entendemos, pero hasta que nos convertimos en padres nos damos cuenta de que, y decimos: de verdaderamente mi papá y mamá se la rifaron. No sé cómo le hacían, pero siempre pagaban las colegiaturas, siempre tenía una playera nueva que estrenar en Navidad. Yo no sé cómo lo hacían, pero no hay un manual, y lo entendemos regularmente hasta que somos padres, ¿verdad que sí? Están muy serios, iglesia. Yo sé que nadie le quiere dar piedras y serpientes a su generación, pero quizá inconscientemente hemos cometido ese error y hemos sufrido una desvalorización en nuestras vidas, inconscientemente, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de dirigirnos, en nuestra forma, cuando nos casamos, en nuestra forma de tratar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Quizá fuimos rechazados por nuestro padre, por nuestra madre en algún momento. La enfermedad, la falta de perdón, todo lo que pueda afectar en nuestras vidas, y por consecuencia lanzamos piedras y serpientes, juicios contra ellos, sin querer, queriendo, como decía, ¿quién? Sin querer queriendo, como decía, ¿quién? El chavo del 8. Entonces, la palabra de Dios es espiritual, ¿verdad que sí? Las serpientes que el Señor lanzó y que mataban al pueblo fue un veneno, una maldición, pero que se liberaba cuando Moisés subía el poste con la serpiente enrollada. Y cuando la gente veía esa serpiente, qué tremendo, sanaba. Pero ¿qué simbología tenía eso al día de hoy? ¿Quieren saber? Vamos al Evangelio de Juan, si me acompañan, 3:14. Por eso insistimos que si hay reunión de jóvenes, que si hay reunión en la iglesia de adolescentes, preadolescentes, ustedes sean los impulsores de su generación,
para traerlos a Cristo. Ustedes son los impulsores de sus hijos, porque si no, inconscientemente estamos lanzando piedras y serpientes y se va creando esa mochila en nuestra espalda y no rompemos esos ciclos. Vamos al Evangelio de Juan 3, versículo 14, dice: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. José fue el tipo de hijo que convirtió la maldición y el juicio en bendición y en medicina para el pueblo y para su propia familia. Nosotros somos ya como hijos los responsables de convertirlo, esa maldición, revertirla en bendición. Pero todo está en que ahora nuestro corazón se abra a Él y diga: Señor, reconozco verdaderamente que sí tenía piedras y serpientes, juicios, maldiciones heredadas inconscientemente por mis padres, quizá por mis abuelos, por quien haya sido criado y ha afectado toda una generación. Hoy déjame decirte que esas serpientes se eliminan y se terminan para tu vida y para tu casa. Pero ¿cómo? De este evangelio, de esta lectura que acabamos de decir, aquí se revela lo que Moisés estaba haciendo en Números 21 al levantar simbólicamente esa serpiente, porque dice la palabra de Dios que Jesús se hizo maldición. La serpiente que fue maldita, ahora Jesús se hace maldito como serpiente, y era la única forma en que Él iba a anular el acta de los decretos para con nosotros, de maldición a nuestras vidas, de castigo para nuestras vidas. Entonces Él, como serpiente, lo levantan en la cruz, lo crucifican como maldición. Y la serpiente y la maldición que fue hecha en Génesis 2, aquí Jesús, al morir, pero al resucitar en cuerpo glorificado y vivo, ¿qué creen? Esa serpiente y esa maldición se terminó para siempre. Fue una explicación muy rápida el significado de esa serpiente, pero qué triste, porque Jesús, cuando dice esa parte de Mateo 7, es impactante cuando nosotros no nos damos cuenta lo que traíamos cargando, que es esta mochila con piedritas y serpientes, con juicios que nos lanzaron. Nunca nos dimos cuenta, quizá, y vamos creciendo y no sabemos que vamos cargando estos miedos, estos temores, quizá esta violación, esta injusticia, esta desvalorización, estas palabras que las llevo hasta el día de hoy en mi corazón, que me han lastimado durante mucho tiempo, y que sin querer, a lo mejor, como ya no quiero que me lastimen, trato a mis hijos y no quiero que nadie los toque, porque es necesario que esta mochila de piedras y de serpientes sea removida de tu corazón,
para que también nuestros hijos y podamos romper ese ciclo de maldición. Y si tú apenas vas a tener hijos, si eres un matrimonio joven, qué tremendo sería que tú decidas, a todas nuestras ovejitas online que nos ven por Facebook o por YouTube, que tú decidas no poner esas piedras en la cuna ni esas serpientes, jamás. Quizá a nuestros padres debemos de honrarlos y amarlos y respetarlos. Nosotros no somos quien para juzgarlos, porque ahora nosotros somos padres y podemos cometer los mismos errores. Lo que debemos de hacer es amarlos, ser agradecidos, pero ahora nosotros ser responsables de romper y de tirar toda esa mentira de maldición y todos esos juicios que pueden terminar con tu vida. El recibir a Jesús, por eso siempre les digo, esto es más que una religión. Jesús no vino a morir por los religiosos. Quizá si Judas, al traicionar a Jesús, en vez de ir con los sacerdotes, si hubiera ido a Jesús, quizá hubiera sido otra historia. Pedro sí fue a Jesús y lo perdonó de haberlo negado 3 veces. ¿Qué vemos aquí? Un perdón absoluto, una gracia. Por eso Jesús decía en este capítulo 7 de Mateo, dice: ¿quién le va a dar pan, piedras en lugar de pan y serpientes en lugar de pescado? ¿Por qué utilizó Jesús esas 2 palabras? Todas las palabras que Jesús dijo siempre fue intencional. Jesús siempre nos hablaba proféticamente con parábolas, porque nos la dejaba a la revelación por medio del Espíritu Santo. Díganle a la persona que está a un lado, díganle: jamás había visto Mateo 7:9 de esta forma. No sabía que la piedra era un juicio que yo mismo emitía inconscientemente a mis hijos, y que la serpiente representa o representaba la mentira de la maldición. Sin querer emití muchos juicios, lancé piedras y serpientes, pero ahora yo quiero ser un reparador de maldición a bendición para mi vida, para mi matrimonio, para mis hijos, para mi generación. En el nombre de Jesús, amén. Y entonces en Génesis me regreso. He querido salir de Génesis, pero no he podido. Dios no me ha dejado. José es la clase de persona que supo llevar eso y no quedarse en la depresión y en la decepción, en el odio. Quizá sí trabajó en su día a día y en sus años, porque tenía 17 años cuando pasa eso, y hasta los 30 años es cuando llega a ser el segundo de Faraón en Egipto. Pero estoy seguro que en todo ese tiempo que José estuvo caminando en esos años, estoy segurísimo que sí tuvo peleas dentro de él en ese sentido. Pero el propósito final de esta historia de José, cuando se libera de esas piedras y esas serpientes, es el capítulo 50, versículo 20 y 21. Dice el 20: ustedes se propusieron hacerme mal. Está bien, ya lo hemos leído, pero Dios dispuso todo para bien. Está bien, ya lo hemos leído. Él me puso en este cargo. Era cuando ya José estaba en la cumbre del faraón. Dice: me ha puesto en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y luego ahora el 21 dice: no,
No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, José los reconfortó a sus hermanos, a su padre, a su tribu. Entonces José nos da una muestra de que convirtió la serpiente en medicina para su familia. Qué poderoso es cuando él dijo: no me voy a desquitar, van a ver ahora sí, como yo ahora sí tengo el puesto más arriba, van a saber quién es José. No, qué poderoso es que en nuestras vidas, que podamos ser así y decidir de una vez por todas que todas esas serpientes, todas esas piedras que nos lanzaron: no puedes, tú nunca puedes, tú vas a estar siempre fregado, tú siempre vas a estar así, tú siempre esto, tantos juicios que lanzaron, tantas piedras. Pero ahora esas piedras vamos a hacerlas un altar de adoración. Y ese veneno de la serpiente, hacerlo medicina como José para nuestra familia, para nuestras vidas. Decirlo y hacerlo es una gran diferencia. En esta tarde es lo que queríamos platicarles de piedras y serpientes. Las experiencias que hemos vivido, que hemos tenido, debiéramos pensar para meditar y convertir esas experiencias amargas ahora, que han generado esas cargas en nuestros hijos. Es que no nos damos cuenta de verdad en nuestro accionar de nuestros hijos. No nos damos cuenta que tienen muchas piedras y serpientes. Y no nos preguntamos por qué. ¿Por qué es así? ¿Qué pasó en él? Y no queremos que nadie les haga daño, pero no nos dimos cuenta que nosotros mismos fuimos los que les pusimos esa mochila. Ahora es responsabilidad nuestra querer despojarnos de esas piedras y serpientes. ¿Cuántos quieren dejar esas piedras y esas serpientes? Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta preciosa tarde. Tú que nos ves por las redes sociales, déjame decirte que esas piedras y esas serpientes que te persiguen y que las traes cargadas en ti, esa tristeza, de ese dolor que no es fácil, esa esclavitud del alma, esa desvalorización dentro de ti que te hace sentir menos que los demás, esas dudas, esas preguntas que tienes: ¿por qué fracasé otra vez en esto? ¿Por qué fracasé en lo otro? Porque esos ciclos no se cierran, porque estás cargando con esas piedras y esas serpientes. Pero Jesús hoy te quiere hacer libre de eso, de esa mochila que has llevado durante muchos años, y quizá esa mochila te la pusieron, pero tú también la cargaste y has caminado con ella. Tú tienes que dejar en este momento esa mochila, esos juicios que te han dañado, y convertirlas en bendición. Y recuerda que tú eres reparador de maldición a bendición en Cristo Jesús. Jesús anuló el acta de los decretos que estaba contra nosotros. Y vamos a Isaías rápido 53. Y fíjense lo poderoso que hizo Jesús. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado, está hablando de Jesús, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores lo que le agobiaron.
y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. O sea, Jesús ha traído restauración de esa maldición que nos ha atrapado generación tras generación, pero que no entendíamos que eran piedras y serpientes que nos lanzaron juicio, maldición a nosotros, y que afectó a nuestros hijos, afectó a mi matrimonio, afectó a mis nietos y sigue afectándonos actualmente. Es tiempo, en Cristo se puede romper eso. Es más, en Cristo se rompió. Nada más es recibirlo, creer y permanecer. En Isaías 53, la serpiente, Jesús se hizo maldición y fue levantado en victoria. Pero esa maldición fue crucificada en la cruz del Calvario. Y ahora somos sanos por la llaga de Jesús. Y ninguna arma forjada contra nosotros prospera, contra tu vida. Todo juicio, toda maldición y toda piedra que ha sido lanzada, que creen, aquí está Veraca y hemos hecho un templo de las piedras y un lugar de adoración. Que así sea tu familia, que así sea tu casa. Todo lo que han dicho contra ti lo convertimos para bien en Cristo Jesús. Amén. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Esto es Veraca Iglesia. Gracias por estar aquí un domingo más. Esto fue Piedras y Serpientes. Recuerda que fuiste sano y fuiste liberado en Él de todo eso.